Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Bien, hoy en nuestro programa, a lo largo de estos próximos minutos, vamos a acercarnos una vez más a la Clínica Deportiva Llanes. Hoy precisamente nos acompaña en directo, en los estudios de Onda Cero Radio Cataluña, Sabrina Camaño. Sabrina Camaño es psicóloga integral y deportiva. Y quizás algunos de ustedes recuerden que hace algún tiempo, precisamente hablando de la Clínica Deportiva Llanes, les comunicábamos la noticia de que en su catálogo de servicios a sus clientes, la Clínica Deportiva Llanes había incorporado el concepto de psicología deportiva. Por cierto, Sabrina, bienvenida. Hola, gracias. Es un placer reencontrarte en nuestros micrófonos. Yo creo, Sabrina, que antes de entrar un poco en materia, porque vamos a hablar un poco, vamos a introducirnos un poco más a fondo en algunos aspectos englobados dentro de la psicología deportiva, en concreto orientados a aquellas personas que practican deporte de una forma u otra, cualquier tipo de deporte, pero que hay un aspecto fundamental para que una persona vaya progresando en su actividad deportiva, como es la motivación. Pero antes, Sabrina, si te parece entrar en ello, vamos a recordar en su momento, como hablábamos hace unas semanas, por qué Clínica Deportiva Llanes se decidió incorporar este servicio de psicología deportiva. ¿En base a qué razones? ¿Por qué se hizo en definitiva? Pues bien, se hizo porque allí somos varios profesionales trabajando. Yo hacía mi parte de consulta psicológica y mis compañeros que tocaban temas de plantillas, de biomecánica, cosas así, Sí. se encontraban con muchos pacientes que eran deportistas y que les planteaban problemas, aparte de los mecánicos en sus carreras, en sus deportes, problemas a nivel de que no llego, que me bloqueo, etcétera, etcétera. Y entonces decidimos que a toda esa gente les podíamos ayudar con un plus, que era el aspecto psicológico, y así lo hicimos. Bien, vamos a ver, porque claro, los que ya son deportistas quizá asimilen mucho más rápidamente ese concepto, pero aquellas personas que quizás se están iniciando ahora en su práctica deportiva, la que sea, claro, no todo, Sabrina, no todo depende de, no sé, de la potencia física, de la resistencia física, de la capacidad de sufrir en los entrenos o en las competiciones. Siempre hace falta algo más, es decir, que nuestra mente sea fuerte, que tengamos suficiente energía mental, ¿verdad? Sí, está claro. Siempre en la práctica deportiva decimos que es un 50% la parte física y el 50% la parte mental. Bueno, ahí podríamos, ahí podríamos discutirlo, porque ese porcentaje varía más o menos en función del tipo de deporte, porque hay algunos atletas que le dan incluso mucha más importancia a la parte mental que no a la física, ¿eh? Sí. Bueno, cuando controlas mucho una parte, notas que te falta más de la otra, y a lo mejor de ahí viene que le den más importancia, ¿no? En función de lo que necesitan más en ese momento. Es decir, que lo fundamental sería encontrar un equilibrio, un cierto equilibrio, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso no es fácil, ¿eh? No. ¿Verdad que no? No, para nada. Lo que pasa que poco a poco se va incorporando más la conciencia colectiva, que hay que trabajar estos aspectos y darles la importancia que se merecen en los entrenamientos, sobre todo, porque hay mucha gente que solo consulta para una competición y no para un tema en concreto, pero luego se olvida del resto de la temporada, por decirlo así. Exacto. Y ahí es donde existe la posibilidad de iniciar un descenso a nivel de rendimiento, porque, claro, si físicamente una persona funciona, pero mentalmente no está al mismo nivel, el rendimiento no va a ser óptimo en absoluto, ¿verdad?
No, para nada. Y en un día no va a conseguir Claro. el nivel óptimo que esa persona puede Claro. conseguir. Es un trabajo de meses. Bien, hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental en relación a esa vertiente mental que necesitamos todos los deportistas, que es la motivación, el concepto de motivación. Pero antes de entrar en ello, Sabrina, por favor, ¿cómo está estructurado el servicio de psicología deportiva en la Clínica Deportiva Illanes? Es decir, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿Qué tipos de servicios ofrecéis? ¿Cuál es el perfil al que os dirigís? De todo tipo de personas, tanto personas que hacen un deporte a nivel amateur, como escolar, Sí. como gente ya de un nivel. Ajá. Un nivel muy muy alto, Sí. son gente que ya está en clubes y que Claro. ya tienen su psicólogo de equipo. Permíteme un inciso, es importante reseñarlo a nivel de competición de élite, de profesionales, y tú lo acabas de comentar, Sí. es normal que cada deportista tenga un psicólogo, digamos, de cabecera. Sí, Está asumido, ya está asumido Claro. cada vez más y yo creo que claro. hoy en día la mayoría de Pero esa gente de élite- función, Sabrina, del psicólogo a nivel profesional también es útil a nivel popular, Claro. ¿verdad? Y ahí es donde supongo que estáis vosotros trabajando. Sí, porque en la el persona tema. que hace un Claro. deporte a nivel popular siempre Sí. aspira a Claro. llegar a ser, o no tanto como uno de élite, pero, No, pero sigue mira. los pasos de todo lo que hace el Claro. que es un deportista. Yo te voy a decir de una élite. cosa, hay muchos deportistas populares, me refiero a cualquier tipo de disciplina, ya sea ciclismo, no sé, natación, correr, etcétera, que si tuviéramos conocimiento de los tipos de entrenos que hacen, casi serían equiparables a los de un profesional. Sí, Lo que pasa que, claro, no se sabe, se desconoce, pero es así, ¿eh? Es decir, hay muchos atletas populares que es increíble la cantidad de horas que entrenan y la capacidad de esfuerzo y sacrificio que tienen, ¿eh? ¿Verdad? sí. Hay muchos incluso que rascan horas de vida personal para ponerlas en Claro. el aspecto Es que si no, claro, deportivo. es que además hay que trabajar. Es decir, Sí, sí. el atleta profesional pues dedica 3, 4, 5, 6, 8 horas de su vida diaria a entrenar, pero los populares entrenan y trabajan, la mayoría de ellos. Por tanto, ahí hay un conflicto, ¿eh? Y tienen más riesgo de, Claro. de estar más estresados, más Exactamente. sobreentrenados. Bien, dicho esto, entramos en un aspecto determinante. Es decir, lo decía ahora Sabrina, cualquier deportista, y vamos a centrarnos, si te parece, a nivel popular, ¿eh? Cualquier deportista a nivel popular, en base a sus entrenos, a su esfuerzo diario, cotidiano, ¿a qué aspira, a qué anhela? Básicamente a progresar, a mejorar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero claro, si llega un momento en que ese atleta se desmotiva, no tiene ganas de entrenar, o ve que sus resultados no son los esperados, o tiene otros muchos problemas en su vida cotidiana que no le permiten centrarse en ese entreno, porque en principio el entreno debería ser un tiempo de desconexión, ¿verdad? De relax, de cambiar un poco el chip, que se dice. En definitiva, si se desmotiva, ahí tenemos un problema, Sabrina. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? ¿Cómo definirías el concepto de motivación? ¿Qué es la motivación? ¿Por qué es tan importante la motivación para un deportista? mira, la motivación hablamos de que integra todas las variables sociales, ambientales y personales que determinan la elección del deporte que vamos a hacer, Claro. la intensidad con la que lo practicamos, Sí. la persistencia y, en definitiva, el rendimiento. Hay un aspecto que acabas de comentar que me parece que es fundamental. Es decir, deberíamos de ser capaces de saber elegir la actividad deportiva que más se adapta a nuestras posibilidades, porque si no, creo que podemos perder la motivación muy rápidamente, ¿verdad? Sí, lo que pasa que la elección Sí. es una cuestión bastante inconsciente. Ajá. Es A ver, decir, explícanos esto. Muchas veces, ¿por qué corres? Porque me gusta. O ¿por qué haces fútbol y no básquet? ¿no? Ajá. Y la gente a veces no te sabe responder.
¿no? Entonces, Por intuición, porque me gusta, porque Sí. lo hacen mis amigos, sí. por ejemplo, ¿no? Y entonces hay algo ahí inconsciente que determina la actividad que hacemos. Entonces, si podemos llegar a rascar todo eso y encontrar la razón original que nos impulsa a elegir ese deporte, cuando necesitemos, porque estamos en un momento de bajón, que no nos salen bien las cosas o que no tenemos el rendimiento Sí. óptimo, podemos coger esa razón primigenia, rescatarla y que eso nos ayude a seguir adelante. Bien, entonces, es un aspecto fundamental, elegir una actividad con la que más o menos tengamos una cierta identificación, de alguna forma. Que No- sea la elección sea por una razón interna más que externa. Claro, exactamente. Y cuando ya hacemos un deporte que es, o sea, que no vayamos ahora a decidir qué deporte hacemos, sino que ya estamos haciendo un deporte, Sí. intentar reflexionar sobre qué nos hizo o qué variables nos hicieron Sí. escoger esa... Es decir, que siempre podemos Exacto. cambiar, si llega el momento, cambiar de deporte para adecuarlo realmente a nuestras expectativas, ¿no? Es decir, podemos equivocarnos, pero podemos cambiar. Sí, Sí. no es que te equivoques, es que... Me refiero, podemos equivocarnos, entre comillas, en la elección si en el transcurso del tiempo vemos que no se adapta a nuestras propias expectativas, ¿no? Sí, o a nuestros deseos. Claro. Sí. Otro aspecto que creo, Sabrina, que es fundamental también, al margen de la elección de la actividad, que ya lo hemos comentado, es, claro, la intensidad. Es decir, si elegimos el deporte con el que, o la actividad deportiva con la que mejor nos identificamos, pero nos excedemos, sobreentrenamos o ejercemos esa actividad deportiva con una intensidad fuera de lo habitual, no vamos a rendir tampoco, vamos a acabar totalmente destrozados física y mentalmente, ¿verdad? ¿Cómo es de importante este aspecto? Pues mucho, porque estamos relacionados la intensidad con la persistencia y con el rendimiento. Y estamos relacionados con el concepto de la percepción de probabilidad de éxito que nosotros podamos tener. Es decir, hay personas que hacen un deporte buscando la competitividad, buscando el éxito, Sí. buscando la demostración de una Claro. habilidad. Bueno, el deporte, la actividad deportiva en sí misma ya es competitiva, de una forma u otra, a mayor o menor nivel. Eso no es cuestionable, ¿o sí? Pregunto. Lo que pasa que o sea, no podemos centrarnos solo en lo competitivo y la percepción de éxito no la podemos regir por lo competitivo, por si ganamos o perdemos. Ajá. Tenemos que aprender a valorarnos por lo que conseguimos respecto a nosotros mismos, no respecto a la competencia con el otro. Porque eso es lo que hace que mucha gente baje el rendimiento. Porque entonces si pierde, si no tiene éxito en la competición, Sí, se desvaloriza muy fácilmente. claro. En cambio, si nosotros nos valoramos por nuestro aprendizaje y por nuestra capacidad de mejorar, no nos ocurrirá esto, porque estaremos más seguros de nosotros mismos y nunca podremos bajar tan drásticamente el rendimiento. Además, quería comentarte respecto a la persistencia, que es de lo que habíamos hablado. Sí. Se ha comprobado con estudios que las personas que se valoran más a sí mismas a través del aprendizaje y la capacidad de mejorar que tienen en el deporte y Sí. no tanto como el demostrar una superioridad o en el sentido de competencia, persisten más en la práctica deportiva, rinden más, son más persistentes y tienen más motivación. Y entonces está demostrado. El hecho de que un deportista, una persona que ejerce cualquier tipo de actividad deportiva, consiga un nivel correcto de motivación, esto puede ayudarle también en su vida fuera del deporte, en su vida cotidiana, en su vida profesional. ¿Existe una traslación de efectos positivos entre el perfil del deportista y el perfil de la persona a nivel profesional o personal? Sí, porque la motivación es la base del impulso
que nos lleva a la autorrealización. La autorrealización la entendemos como la percepción que tiene la persona de verse a sí misma dirigiendo todos sus esfuerzos para conseguir aquello que quiere. Entonces el deporte es una manera muy gráfica de llegar a la autorrealización, porque es un ámbito de la vida que podemos controlar. Podemos planificar objetivos, metas, intentar controlar las expectativas, nos entrenamos a diario para conseguirlo. Entonces, como esto lo podemos trasladar al nivel más personal, el deporte sirve de entrenamiento de todos estos aspectos. Claro. Hay un nexo, por tanto, de unión, de comunicación entre lo que es la faceta deportiva y la faceta personal e incluso profesional. Sí. Mucha gente, sí. A través del deporte, de entrenar todos estos aspectos, coge seguridad en sí misma. Y por eso el deporte es terapéutico. Luego sabe que puede controlar muchas cosas que a priori le parecían incontrolables y luego lo aplica a otros aspectos de su vida y con esto le ayuda también a mejorar. Por ejemplo, cuando llega una persona al consultorio, llega una persona, un deportista, evidentemente, llega una persona a vuestro consultorio que está desmotivada, que le falta adquirir ese nivel mínimo para iniciar un ciclo de progresión, ¿de qué forma se le ayuda? Es decir, a grandes rasgos, ¿cuál es la estrategia a seguir con una persona que acude a vosotros, a Clínica Deportiva Llanes, y que manifiestamente os dice, es que no estoy motivado, estoy desganado, estoy desfasado, en fin? Explícanos un poco, ¿qué estrategia se sigue con esa persona? Lo primero es lo que hablábamos antes, ¿no? Buscar la razón inicial, original, que le llevó a esa persona a escoger esa actividad. Y recuperar esa ilusión original, que la primera de todas que tuvo para... El impulso inicial. Impulso inicial. ¿Qué ha pasado con ese impulso? Muy bien. Ya no está, ha cambiado, puede ser que antes fuera algo más social, lo que decimos, ¿no? Muchos niños en el colegio, pues hago esto por los amigos y luego con el tiempo va cambiando porque le gusta o le deja de gustar esa actividad, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y luego después intentar identificar las motivaciones internas y las externas. Las internas siempre las podremos controlar más, ¿no? Es el reflexionar sobre todos estos aspectos. Pero las externas, es decir, por ejemplo, que me hagan un reconocimiento, o hoy en día lo importante que son las redes sociales, ¿no? Que me pongan muchos me gustas o me hagan comentarios felicitándome. Todo esto es una motivación externa hoy en día que tiene mucha fuerza. El problema es que no obtengas los me gustas que tú desearías, y eso puede influir negativamente. Por eso, hay que saber separarlas, saber identificarlas y luego darle más importancia a las que son internas. De todas formas, es increíble, ¿verdad? A nivel de motivación, sobre todo hay muchos perfiles en las redes sociales deportivos, lo que puede llegar a influir que una persona publique un post, un artículo, un comentario, y no se cumplan las expectativas respecto, como decía Sabrina, a los me gusta. Eso a veces puede inducir a una persona a deprimirse incluso un poco, ¿eh? Claro, porque se valoran a través de terceros, no a través de uno mismo. Y eso es lo que no debería ocurrir. Exacto. Pregunto, la valoración siempre debe ser interior. Interior. O sea, de dentro hacia afuera, no al revés, ¿verdad? Exacto, en función de nuestro aprendizaje y nuestra mejora diaria. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo se ayuda en la práctica a una persona que reúne, a un deportista que reúne estas condiciones iniciales que hemos comentado? Podemos hablar de terapia, qué tipo de sesiones, cómo se le induce a que vuelva a recuperar esa motivación. Con todo esto que hemos dicho, y luego además hay autorregistros que pueden ir haciendo en los entrenamientos, sobre el nivel que tienen de motivación. Y luego otros aspectos, lo que hemos hablado siempre, intentar controlar todo lo que a nosotros nos parece incontrolable a la hora de competir, ¿no? Sí.
Por ejemplo, cosas ambientales que nos parezcan que no se pueden controlar, pues prever si voy a tener calor, si voy a necesitar agua, el calzado, el material, la hora que tengo que ir antes, después, la relajación que tengo que hacer. Claro, son aspectos que pueden parecer nimios, pero que no lo son luego, que en la práctica pueden afectarnos mucho más de lo que pensamos. Sí, porque puede venir un imprevisto Claro. que no está previsto, y eso es lo que desestabiliza. Muy bien. ¿En qué momento, y con eso concluimos, en qué momento, Sabrina, como psicóloga deportiva, consideras que una persona que tenga un perfil deportivo, en este caso, debería acudir a un psicólogo deportivo, evidentemente, para recibir ayuda, para recibir orientación sobre un aspecto que le afecte, por ejemplo, a una persona que esté desmotivada? Es decir, ¿cómo puede detectarlo esa persona? ¿En qué momento se le aconseja acudir a un profesional? Bueno, eso cada persona ya puede ver un momento que se nota de bajón, que no le salen las cosas como él quiere, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego personas que se enfrentan a un reto un poco superior al nivel que ellos creen que tienen, pues para afrontar ese reto con antelación, pues iría bien que hicieran alguna sesión para mirar todos estos aspectos cómo están. Claro, porque luego hay, pregunto, Sabrina, hay un seguimiento, ¿no? Supongo que hacéis un seguimiento de la persona con esos autorregistros que antes indicabas, los comentáis y sacáis vuestras propias conclusiones, ¿verdad? Sí, siempre hay... Al principio del plan las visitas son más seguidas, y luego cuando la persona ya va adquiriendo las herramientas que utiliza a diario y ya es capaz de darse cuenta de las cosas por él mismo, pues se van espaciando en el tiempo. Luego se hace un seguimiento, valorando si ha ido bien, si ha ido mal. Insisto, psicología deportiva aplicada a cualquier disciplina, da igual que seas corredor, ciclista, nadador o alpinista, ¿verdad? Sí. Aquí no hay discriminación alguna, ¿verdad? No. Vamos a dar, Sabrina, para concluir el teléfono de información, de contacto, por si alguna persona que nos escucha y que está un poco desmotivada, pues quiere acercarse a vosotros y recibir ese apoyo psicológico, que seguramente le va a ayudar a remontar esa situación no deseada. ¿Cuál es el teléfono de información? Es el 93-512-2966. Repetimos el teléfono más despacio, por favor. Sí. 93-512-2966. De acuerdo, pues hoy hemos hablado con Sabrina Camaño sobre motivación, rendimiento, estrategias para mantener un nivel óptimo de motivación. Sabrina Camaño es psicóloga integral y deportiva de la Clínica Deportiva IANES. Hasta pronto, Sabrina. Gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Estamos en marcha y una vez más en nuestro programa vamos a centrarnos durante unos minutos en los servicios que presta la Clínica Deportiva IANES. Son unos servicios amplios en diferentes sectores, pero hoy nos centraremos en lo que se conoce como psicología deportiva, aplicada evidentemente a diferentes disciplinas. Ustedes, seguramente, algunos de ustedes, seguramente recordarán que hace un tiempo presentábamos precisamente la incorporación de los servicios de psicología deportiva en la clínica y nos hablaba de ellos Sabrina Camaño, que es psicóloga integral y deportiva precisamente
de la Clínica Deportiva Llanes. Con ella estamos realizando una serie de entrevistas orientadas precisamente a este perfil, personas que practican determinadas actividades deportivas y que quieren, lógicamente, obtener un rendimiento adecuado a sus propias expectativas. Sabrina Camaño, bienvenida de nuevo, gracias, muy amable. Gracias a ti. Bien, si te parece, como siempre, como es habitual, vamos a recordar un poco qué es Clínica Deportiva Llanes y por qué se decide en su momento incorporar este servicio de psicología deportiva. Bueno, en la clínica somos varios profesionales, sobre todo hay un equipo muy grande de podólogos y biomecánicos Sí. y aparte de otras especialidades. Yo estaba allí con ellos haciendo mi consulta psicológica y ellos vieron que habían muchas consultas de pacientes suyos que les explicaban dificultades mentales a la hora de afrontar según qué pruebas deportivas y empezamos a trabajar en ese sentido y a colaborar con ellos. Bien, de esa forma se creó, digamos, la sección Sí, o el departamento de psicología deportiva aplicada a cualquier disciplina. Realmente, lógicamente, ya lo deduzco de la explicación, pero tan importante, tanta trascendencia tiene el factor mental en el deporte, lo tiene en muchos ámbitos de la vida, pero en el deporte en concreto, tan importante es el factor mental. Sí, es muy importante. Como hemos hablado alguna vez, podemos decir que es 50-50%, 50% el aspecto mental y 50% el físico. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo, sí. ¿Y eso el deportista lo sabe? ¿Es consciente? No, es decir, hay deportistas que aún basan todo su potencial puramente en el aspecto físico y descuidan un poco el factor mental. Yo creo que va en función a la intensidad y a la frecuencia con que se hace el deporte. Cuanto más se va profesionalizando el deporte, creo que las personas se van dando más cuenta de la importancia de la parte mental. Aún así, hoy en día, como la gente que realiza deportes a nivel popular va siguiendo los pasos de la gente más de élite y tal, es más consciente de estos problemas. Claro. Lo que pasa que no sé, pregunto, Sabrina, hasta qué punto un corredor popular, es decir, vamos a definir lo que es un corredor popular. Un corredor popular, un deportista popular, es aquella persona que trabaja sus 7-8 horas diarias y después o antes se va a entrenar. Esta es la gran diferencia entre un corredor o un deportista popular y uno profesional que solo se dedica a entrenar. Claro, no sé hasta qué punto son equiparables. Bueno, el corredor popular tiene un plus de estrés porque tiene que dividir más sus horas y organizarse mejor, pero por contra lo hace voluntariamente y sin ninguna remuneración y no tiene una presión tan fuerte como el deportista de élite que vive de ello, ¿no? Correcto. Bien, precisamente hemos hablado de los corredores. No hay que ocultar que de un tiempo a esta parte existe un auténtico boom, una eclosión. Cada vez, yo creo que es positivo, Sí. Cada vez hay más gente que se dedica a correr, pues más o menos tiempo. Eso, en principio, creo que es beneficioso, ¿verdad?, para la salud. Correr es salud. Luego ya podemos entrar en determinados niveles que son más o menos discutibles, pero en principio correr es una actividad saludable, ¿verdad? Pero claro, también requiere, al margen de una mínima capacitación física, en la que ahora no vamos a entrar, pero se supone, como decía Sabrina, una cierta estrategia mental, ¿no? Cuando una persona empieza a correr, se marca diferentes objetivos en progresión constante. Empezamos con 5 kilómetros, podemos llegar a 10, una media maratón, incluso un maratón que es para la mayoría de corredores es la cumbre, ¿verdad? Es lo máximo. Sí. El maratón es una
es un objetivo épico incluso, el tema de Filípides y todo. No vamos a entrar en la cuestión, pero sí que tiene connotaciones épicas, Filípides y toda su historia. Pero vamos a ver, ¿podemos hablar de estrategias distintas, estrategias diferentes en función de cada tipo de corredor, o hay estrategias que son válidas para todos los perfiles? ¿Cómo funciona todo esto? Más o menos hay unas estrategias que pueden utilizar todos los corredores. De hecho, las más populares son el control de los pensamientos negativos, el establecimiento de objetivos, técnicas de relajación, visualizaciones, técnicas de concentración, recurrir al apoyo social, etcétera. ¿Todo esto tiene, pregunto, algo que ver con el concepto de motivación? Sí, porque cuando más esfuerzos ponemos en que nos salga bien una actividad, estamos más motivados, porque sabemos o tenemos más probabilidad de que nos salga bien, porque estamos utilizando más herramientas. De acuerdo. Y el ponernos en marcha nos motiva más. ¿Por qué cuando estamos, en este caso corriendo, pero podríamos aplicarlo a cualquier otra actividad deportiva, por qué nos asaltan a veces pensamientos negativos que nos coartan, que nos obligan a disminuir nuestro rendimiento? ¿Por qué ocurre siempre, o casi siempre, cuando estamos en pleno esfuerzo deportivo? Porque nos asalta la inseguridad, ¿no? A lo mejor en un momento determinado hay un bajón físico. Hay gente que dice, cuando llego al kilómetro 24 es cuando empiezo, y lo tienen calculado, ¿eh? Claro. Es cuando... y les pasa en el 20, y les pasa. En el 24, curiosamente. Hay cierto límite físico que conforme los entrenamientos ha ido mejorando, claro, pero siempre hay un plus. Y entonces cuando el cuerpo nos da una señal de que algo hace falta algo más, la mente está en conexión siempre. Claro. Y entonces cuando nos falla algo del cuerpo, ya nos falla la mente. Ya la mente va a lo negativo. Claro. ¿Y eso puede entrenarse? ¿Puede prepararse para superar ese punto crítico? Sí, esto hay que saber identificar los pensamientos que nos vienen a la cabeza. Siempre suelen ser más o menos los mismos. No nos damos cuenta, pero cuando empezamos a fijarnos, vemos que casi siempre son los mismos. Identificarlos, saber pararlos y transformarlos en pensamientos, yo no digo positivos, sino neutros. Porque hay mucha gente que trabaja en esto y piensan, voy a parar un pensamiento negativo, voy a ponerle uno positivo, soy el mejor, voy a ganar. Y creo que ese pensamiento positivo es poco realista. Claro, sí. Yo prefiero poner un pensamiento neutro, voy a intentarlo, claro, no me rendiré. Neutro, es decir, adecuado a nuestras posibilidades reales. Exacto. Claro, no vamos a ganar un maratón porque no estamos preparados ni física ni mentalmente, por mucho que, como Sabrina nos indica, por mucho que nos queramos convencer mentalmente de que podemos hacerlo. Otro aspecto fundamental, hablando de estrategias, es establecer objetivos, como decíamos, lógicos, razonables, ¿no? Porque a veces podemos intentar alcanzar objetivos que están fuera de nuestras posibilidades, y eso creo que es contraproducente, ¿verdad? Sí, aquí hay personas que si es la primera vez que lo hacen, y son muy optimistas y se ponen objetivos poco alcanzables, ¿no? Sí. Lo ideal es ponerse una meta a largo plazo y otras metas cortitas que nos hagan llegar hasta esa meta. Y sobre todo también plantearnos una alternativa por si ese objetivo no se llegara a conseguir. Lo que sería el plan B. El plan B, exacto. ¿Verdad? Sí. Total. Muchos han aprendido a establecerse los objetivos así graduales, pero no han llegado a pensar el plan B. Muy bien. Antes de una competición, antes de una carrera, antes de un entreno que para nosotros sea importante, el día anterior acostumbra a ser un día conflictivo. Un poco de estrés, un poco de nervios, incertidumbres, dudas. ¿Cómo podemos trabajar esto?
Esto El día antes de. antes de. Hay que intentar estar relajado. ¿Cómo se consigue esto? Controlando todo lo que podamos controlar y utilizando técnicas de relajación. Es decir, yo utilizo mucho la técnica de relajación de Jacobson, que es a través de respiraciones, de conciencia corporal. Sí. Tienes tu espacio, tu tiempo para relajarte. Una vez ya te has preparado todo lo del día siguiente, tener un tiempo de soledad para hacer estos ejercicios. Es decir, es una técnica que se aprende, Sí. puede aprenderse y, pregunto, ¿no es muy complicada? No. Ah, ¿y eso ayuda, realmente sirve, tiene una utilidad? Sí, ayuda no solo por la técnica en sí, sino porque nos hemos dado un espacio para estar tranquilos, que nadie nos moleste y para pensar en el día de mañana. Muy bien. Técnica de relajación, un aspecto importante antes de. Y el tema, curiosamente, el tema de en qué momento podemos o hemos de recurrir al apoyo social. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el apoyo social? Es cuando decimos a familiares y amigos que te acompañen, que te vengan a ver, que te den ánimos. No hay que confundir, ¿Qué? pregunto, no hay que confundir, o sí, apoyo social con redes sociales. ¿Son cosas diferentes o estamos hablando de lo mismo? Bueno, en las redes sociales también Claro. hay apoyo social, ¿no? Es decir, sería un recurso añadido, apoyo social directo con familiares, amigos, conocidos, y apoyo social online, para entendernos, en las redes sociales. ¿Son estrategias válidas? Sí, pero son armas de doble filo, porque aquello que nos puede motivar, que es tener mucho público, gente que nos apoye y que nos quiere y que nos anima, puede ser una fuente de presión también, porque tenemos que satisfacer esas expectativas que estamos poniendo, ¿no? Claro. Entonces, que te venga a ver el novio, ¿no? A una prueba, te gusta, pero también tienes que ganar, porque si no, Claro. ¿no? Es Por ejemplo. una motivación, es una motivación añadida que a veces puede volverse en contra nuestra, ¿no? Exacto. Lo difícil es encontrar un equilibrio. Claro, hay que pensárselo dos veces cuando Claro. quieres que te vea mucha gente. ¿O no? Pensar si eres Claro. una persona que te gusta eso, Sí. o si tienes cierta timidez o... Ah, pero eso lo depende, pasas- depende de cada uno, no Exacto. es cuestionable. Cada persona, supongo que es como es y hay que respetar. Y hay que probar, si Claro. no sabes cómo vas a reaccionar, pues un día lo pruebas y a ver cómo sale. Bien, antes de concluir, al margen de estas estrategias que hemos comentado, quizá hay algunas otras que podrían ser complementarias a estas. Bueno, están las técnicas de visualización que también se hacen, ¿no? En los entrenamientos. Son varias las técnicas. Lo importante, más que una técnica en concreto, Ujú. es ir escogiendo algunas que creamos que nos puedan ser útiles Ujú. y hacerlas desde los entrenamientos, no solo en una prueba o un partido o una carrera. Ujú. Ir haciéndolas de manera que al final ya te salgan mecánicamente. Claro, incorporarlas Claro, un poco incorporarlas. a nuestra propia actividad diaria. Y en este aspecto, ¿cómo puede ayudarnos la psicología deportiva? Bueno, nos puede ayudar haciendo el seguimiento a través también de los registros, de qué técnicas se han utilizado, cómo nos hemos sentido utilizando esas técnicas, qué Sí. problemas nos hemos encontrado, etcétera, etcétera. Un poco regular todo esto. De acuerdo, pues de momento vamos a dejarlo aquí, Sabrina. En todo caso, creo que sería interesante que nos recordaras el teléfono de información de Clínica Deportiva IANES, donde al margen de los servicios que antes al principio nos comentabas, pueden dirigirse a aquellos interesados en tener información más detallada sobre los diferentes aspectos que incluye la psicología deportiva y que precisamente serán atendidos por ti, ¿no? Como Sí. psicóloga integral y deportiva. ¿Cuál es ese teléfono? Sí, es el 93-512-29-66. Bien, ¿te importa repetirlo, Sabrina? No, es el
512 29 66. De acuerdo. Sabrina, ha sido un placer, muy amable. Igualmente, Nos gracias. reencontramos dentro de unos días y seguiremos comentando algunos aspectos más relacionados con la psicología deportiva. Muy amable, gracias. Gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya. Una vez más nos reencontramos en este tiempo de radio en el cual de una forma u otra estamos orientando los diferentes contenidos al mundo del deporte. Pero cuando hablamos del mundo del deporte nos referimos específicamente a una disciplina que de un tiempo a esta parte está sufriendo, lo de sufriendo entre comillas, un auténtico boom, una auténtica eclosión. Pienso que en positivo, por supuesto, hablamos del hecho de correr, del running, como se conoce de un tiempo a esta parte. Cada vez son más las personas, se pueden contar, no ya por centenares, cientos, miles de personas son las que corren, sino cada día, digamos que prácticamente en cada momento en que se lo pueden permitir. El hecho de correr, en principio, es algo natural, algo espontáneo, pero tiene muchas connotaciones, sobre todo en el ámbito de la salud, tanto física como mental. Es una práctica deportiva que nos aporta innumerables beneficios. De esto vamos a hablar y, por supuesto, vamos a aprovechar la circunstancia para ofrecer algunos consejos prácticos por parte de nuestra invitada, de Sabrina Camaño, que es psicóloga deportiva de la Clínica Deportiva Llanes. Sabrina, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias por invitarme. Vamos a ver, Sabrina, está claro, ¿no? El running, el hecho de correr, nos aporta innumerables beneficios, porque yo creo que ya es mucho más que una simple moda, ¿verdad? Actualmente. Sí, es mucho más que una simple moda, pero aún así es un fenómeno social muy importante y a raíz de eso hay muchos intereses económicos por parte de diferentes tipos de empresas, tanto de ropa, nutrición, servicios, etcétera, etcétera, que aprovechan esta moda para bombardear a la gente con sus productos, ¿no? Y entonces el trabajo de los que van a correr es el de saber filtrar todas esas informaciones y poder escoger qué productos o servicios les van a ir bien para ayudar a su rendimiento y hacer la actividad correctamente. Pero vamos a ver, en principio, el hecho de salir a correr, el hecho de que una persona decida ponerse en marcha y salir a correr, en principio no requiere más que la intención y efectuar el movimiento. Pero no es tan simple. Cada vez, como Sabrina nos comenta, se complica más. Existen intereses comerciales que son lícitos, ahí no vamos a entrar, cada uno es libre pues de correr de la forma que más le apetezca. Lo que sí que está claro es que hay muchos beneficios, pero también hay riesgos. Vamos a hablar, no sé si denominarlos riesgos o que seamos capaces de discernir, como ahora Sabrina nos comentaba, discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene tanto para evitar posibles situaciones no deseadas. Y luego, claro, el hecho de la actividad física en sí, de correr, que conlleva un aspecto psicológico, luego lo comentamos, puede empujarnos a que no seamos capaces de decir hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál puede ser nuestro límite razonable para que no caigamos en el error de traspasarlo? Y eso puede tener consecuencias negativas, ¿verdad?, para nosotros. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Qué nos puede ocurrir si no sabemos valorar nuestra capacidad o necesidad física y nuestro equilibrio mental cuando nos iniciamos, por ejemplo, en la práctica del running? El problema es que cuando hay una moda, entre aquellos que lo siguen se crea como una especie de competencia. Entonces el deporte
pasa a ser más una demostración de poder respecto al otro que una superación personal y un aprendizaje. Que es lo que debería ser, en Que principio. es lo que debería ser. Es decir, uno en principio debería ejercitarse, debería correr contra sí mismo, no contra los demás. O no siempre. Claro, porque, perdón, hablamos de deportistas aficionados, no estamos hablando de élites ni de profesionales, ¿eh? A ver, a nivel aficionado, en principio lo que se busca es un beneficio personal de salud y también psicológico, ¿no? De superación personal y bueno, y también de ponerse retos con uno mismo, ¿no? El problema al que decía es este, ¿no? El pasar a fijarse en los demás, estamos trasladando al otro la capacidad de juzgar nuestro propio éxito o fracaso. Es decir, si gano al vecino, claro, es que soy bueno. Y si pierdo contra el vecino, es que soy malo. Lo que deberíamos hacer es ir siguiendo nuestro propio aprendizaje y nuestro propio recorrido para ir mejorando, pero que la base de la comparación seamos nosotros mismos. Y eso no es tan fácil de conseguir. Pienso, no sé, ¿verdad? No es tan fácil, pero nos generaría menos ansiedad, porque cuando dependemos de otro, no lo podemos controlar si el otro va a hacer más o menos. En cambio, si nos fijamos en nosotros mismos, es más fácil de controlar porque podemos esforzarnos más, mirar si estamos más ansiosos, menos ansiosos, nos podemos relajar, podemos aplicar una serie de técnicas que las hacemos nosotros desde nuestro interior. Claro, y luego ese, digamos, sobreesfuerzo, esa competencia equivocada, en el sentido que Sabrina nos comenta, puede poner en riesgo nuestra estabilidad, no tan solo física, sino emocional, porque si estamos constantemente intentando superarnos en función de lo que hagan los demás, yo creo que esto no tiene buenas perspectivas, ¿verdad? No, nos crea más ansiedad, nos crea más presión, más inseguridad en nosotros mismos, ya que es eso, pasamos a depender no de nosotros, sino de lo que hace el de al lado. Hay algunos aspectos que Sabrina los mencionaba al principio, que están intrínsecamente relacionados con el running, que son elementos externos, pero que de una forma u otra pueden servir o como motivación en positivo o a veces incluso pueden suponer un perjuicio. Se ha montado, y esto es lícito, un negocio, vamos a decirlo bien claro, un negocio creciente además en torno al running en todos los sentidos, y a veces cuando salimos a correr y vemos a un conocido o a alguien que no conocemos de nada, pero que pasa a nuestro lado corriendo, por ejemplo, con un equipamiento deportivo llamativo, de una determinada marca, con una calidad a todas luces evidente, y querámoslo o no, pues a lo mejor lo comparamos con el nuestro y nos sentimos a veces un poco mal o un poco diferentes, un poco a otro nivel, porque no somos capaces en ese momento de situarnos en el lugar de esa persona, de ese otro corredor que lleva pues una ropa deportiva determinada. Entonces, ¿qué comentario podemos hacer en este sentido? ¿Cómo podemos valorar la importancia que tiene el equipamiento para correr? Precisamente algo parecido con lo que comentábamos sobre la competencia, ¿no? Lo que ocurre es que inconscientemente estamos atribuyendo a unos objetos externos unos poderes de mejorar el rendimiento. Es decir, por llevar una marca determinada no seremos mejores corredores. Es eso un poco, ¿verdad? Sí. A ver, con matices, porque seguramente las marcas desarrollan materiales, productos que ayudan a que el deportista tenga más comodidad o ciertas ventajas en su práctica. Pero que no son definitivas. Claro, que son detrás tiene ayudas, que haber pequeñas ayudas. El esfuerzo del deportista y la capacidad del deportista, pero nuestra mente inconscientemente es lo que tú dices, me siento mal cuando veo correr un pro a mi lado que me pasa corriendo, ¿no?
Y ese sentirme mal, en el fondo, es porque hacemos esta comparación, ¿no? De, claro, él lleva todo Claro, ese equipo claro. y por eso es tan bueno. Y yo, que voy con mi ropa Ujú, que sí, llevo desde hace 3 años, Sí, claro. pues soy tan malo porque... Pero lo que hemos de ser conscientes es que si nos calzamos, por ejemplo, las zapatillas de este pro, no vamos a correr igual que él, por No. muchas zapatillas que llevemos de ultimísima tecnología. Claro. Exacto. Es un poco el secreto, ¿verdad? Es decir, no vamos a variar de forma drástica nuestro rendimiento en función de los complementos técnicos que utilicemos. Eso es así. No, eso es. Bien, el tema del equipamiento deportivo, de la ropa deportiva, zapatillas, en fin, textil, etcétera, es importante. Sobre todo es muy visual, como sabemos, son equipamientos técnicos que entran por los ojos. Pero no pienso que no es lo más fundamental. Donde sí que realmente quizá podríamos encontrar una variación más determinante en cuanto al rendimiento sería en el tema energético, es decir, en el tema de los complementos alimenticios, dietas adecuadas para compensar el desgaste energético que supone pues correr 1 o 2 horas, 3 horas cada día. Aquí sí que hay un diferencial, o puede haber potencialmente un diferencial más amplio, ¿verdad? Sí. Y más cuando son productos que generalmente son complementos alimenticios, que no necesitas receta médica para utilizarlos. Hay mucha variedad, muchas marcas. Y ahora últimamente en redes sociales, sobre todo, pues aparecen muchas recomendaciones, ¿no?, sobre el consumo de estos productos. Entonces yo pienso que aquí sí que hay que ir con cuidado porque cada persona es diferente y tiene unas características físicas, ¿no?, fisiológicas, que deberían ser valoradas por un médico antes de... Claro. Es decir, que de tomar, incluso que porque- estemos hablando de, como es el caso, de suplementos alimenticios que pueden adquirirse sin receta médica y que no son medicamentos, aún así lo que recomienda Sabrina es que, como mínimo, hagamos una consulta Sí. al médico, porque igual no necesitamos ningún tipo de suplemento alimenticio y, en última instancia, lo que estamos haciendo es perder dinero. Eso cuando menos, ¿no? Sí. Y cierto sentido común. A ver, tampoco hay que alertar de que estos productos no sean buenos, al contrario, los hay y que realmente ayudan, Sí, sí, son muy Pero- útiles algunos de ellos, sí. efectivamente. pero sentido común. Hay personas que pueden llegar a mezclar 3, 4 productos y a lo mejor esto sí que debería ser valorado, ¿no? La frecuencia con que Claro. se toman, el tipo de producto, cuántos productos estás mezclando, ¿no? Ahí ya yo creo que la gente ya tiene un poco de sentido común, pero aún así... Pero aún así, ante Joder, la duda, sí. lo que se recomienda es consultar al médico el tipo de suplementos alimenticios que estamos tomando, por ejemplo, el tipo de dieta que llevamos y Sí. entonces con un conocimiento de causa sabremos más o menos, como Sabrina comenta, pues qué tipo de suplemento nos interesa o qué tipo sencillamente no nos va a surtir ningún efecto. Claro. ¿eh? Por edades también es Por importante. ejemplo, Y lo que tú comentas, las dietas, ¿no? Hay dietas muy drásticas que según Sí. a qué edades y según las analíticas que tú puedas llevarle a un médico, pues te pueden recomendar una dieta contraria a la que tú estás haciendo. Bien, Sabrina, hemos hablado del tema de la ropa técnica, de los complementos técnicos. Estamos hablando ahora de cuestiones de suplementos alimenticios, consejos nutricionales, etcétera. Luego hay otro riesgo que yo creo que es interesante que nos comentes, que es lícito que cuando una persona empieza a correr o lleva ya un tiempo ejerciendo este tipo de deporte, quiera mejorar, quiera superarse a sí misma, quiera establecer una progresión en este sentido. A veces esto conlleva varios riesgos. Por ejemplo, el riesgo del llamado sobreentrenamiento, que puede tener, ahora nos lo explicas, consecuencias tanto físicas como a nivel psicológico. Sobreentrenamiento, realizar, por ejemplo, rutinas de entrenamiento que nos comenta con muy buena fe seguramente, pues nuestro amigo o un conocido o un entrenador determinado, sin saber si se adecuan perfectamente a nuestra capacidad. ¿Esto qué puede suponer? Puede suponer principalmente lo más grave el riesgo de lesiones, ¿no?
cuando no hay una buena planificación y no hay una valoración previa, ¿no?, del estado físico inicial, pues claro, pues suceden estas cosas, ¿no? Que a lo mejor tu amigo lleva 4 años entrenando y tú empiezas, no puedes empezar con el entrenamiento que está haciendo él, ¿no? Por ejemplo, poniendo un caso extremo. Sí, claro, lesiones físicas y a veces también problemas psicológicos, porque ves que no tan solo no se supera a sí mismo, sino que a veces al revés. Claro. Vas decreciendo en tus aptitudes porque estás sobreentrenado o entrenas de forma incorrecta. Puede haber bajones de moral, puede haber ansiedad, puede haber estrés por sobreentrenamiento, ¿no? El estrés y la ansiedad es lo que más nos perjudicaría, porque estamos haciendo un deporte quizás para combatir estos dos factores a nivel de la vida personal. Y sin embargo estamos haciendo todo lo contrario. Es totalmente... El deporte no solo no nos ayuda a quitarnos el estrés y la ansiedad de la vida diaria, sino que nos está poniendo más. Nos añade más estrés y más problemática. Hay otro aspecto que creo que también es interesante que comentes, en este sentido, por cierto, que es que muchos corredores aficionados lo que hacen es buscar consejos o planes de entreno por internet. Sí, los hay mucho. Incluso... en nuestra área, ¿no?, en la psicológica, hay muchos consejos, hay muchos, y la mayoría tienen toda la base científica y son recomendables, ¿no? No cuestiono los consejos que puedes encontrar en internet, porque realmente si cribas encuentras cosas interesantes. Lo que estamos hablando es cómo la persona recibe toda esa información. A veces hay personas que lo quieren hacer todo y lo quieren hacer todo ya. Claro. Seguir todas las pautas, todos los entrenamientos. Claro, con resultados inmediatos. Todos los complementos alimenticios, toda la ropa deportiva, y entonces ahí es cuando viene el problema. Yo lo que aconsejaría es cribar muy bien la información, coger las 4 cosas que piensas que te van a beneficiar y practicar esas, pero poquito a poquito. Mejor hacer una cosa, pero hacerla bien planificada y en el tiempo, que no intentar hacerlo todo a la vez. Claro. Hablando del tema psicológico, sí. El tema nutricional, ese sí que recomiendo más que se vaya a un profesional antes que coger un consejo de internet, ¿no? Y por último, a menos por hoy, me gustaría... Hay muchos mitos dentro del mundo del running, del correr, pero uno de ellos especialmente interesante y controvertido, que también tiene sus connotaciones a nivel profesional, pero nosotros estamos orientando nuestra charla a nivel de los corredores populares. Pero aún así también tiene su nivel de afectación. Por ejemplo, el tema del llamado ayuno sexual, por ejemplo, antes de una competición o antes de un entreno. Por ejemplo, a nivel profesional se ha dicho, no sé hasta qué punto es cierto, que no se recomienda mantener relaciones sexuales la noche anterior o 2 o 3 días antes de una competición determinada, sobre todo cuando ese atleta ha estado preparándose durante muchos meses con un plan de entreno específico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentar clarificar un poco el tema, vamos a intentar clarificar un poco la cuestión, es decir, hasta qué punto puede influir en positivo o en negativo el hecho de que antes de un entreno o una competición importante, pues el atleta en cuestión mantenga o no relaciones sexuales. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, aquí hay 2 corrientes, ¿no? La corriente que considera que eyacular, ¿no?, o tener sexo antes de una competición. Pero aquí, perdona, hablamos en ambos sexos, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Sí. Llegar al orgasmo, digámoslo así, ¿no? Lo que sería el gasto energético, supongo que va por ahí, que supone mantener determinada relación sexual, tanto para ellos como para ellas, ¿no? Los griegos decían que era perder vitalidad. Exactamente. ¿no? Y actualmente hay algunas corrientes que piensan que baja el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, hay entrenadores de fútbol que no dejaban ver a las mujeres, correcto, sus jugadores, ¿no? Y esto ha sucedido durante muchos años. No sé si ahora esto ha cambiado o no, pero es cierto, bueno, cuando se concentran los equipos, o muchos de los equipos de élite, las mujeres o las parejas no tienen acceso al hotel. No, supongo
porque como no pueden controlar cada caso individual, Claro. tampoco lo hacen así y ya está, ¿no? Bien, entonces, dentro de estas dos vertientes, dos tendencias, sexo sí, sexo no, antes de una competición, ¿qué opinas, Sabrina? Yo opino que sexo sí, pero teniendo en cuenta el porqué, ¿no? Porque actualmente está más consolidado el sexo sí, ¿no? Ya estas ideas de que Ajá. del ayuno sexual son más antiguas. Yo creo que hoy en día ya todo el mundo ya piensa. Y que tiene más que ver con un tema circunstancial en las bajadas de rendimiento que por el hecho sexual en sí. Es Ajá. decir, si yo me voy de discoteca la noche antes, tendré una relación sexual, pero el contexto ¿cuál es? Que he bebido alcohol, que he estado hasta altas horas de la noche despierto, a lo mejor he dormido mal, no he tenido el descanso que tenía que tener. Claro. Todo esto no O sea, es la no tiene nada que ver Claro. con una relación estable con tu pareja, por ejemplo. Por En un ejemplo. ambiente más relajado y fuera de esa atmósfera que nos explicabas, ¿verdad? Entonces aquí lo que baja el rendimiento no es Claro. el acto sexual en sí, sino todo lo que conlleva. Aún así, sexo sí, pero lo que decías tú, no es lo mismo la significación emocional de tener sexo con una pareja estable en tu día a día como una rutina y que tú emocionalmente estarás igual, que tener sexo a lo mejor con una persona que por primera vez, que acabas de empezar con ella, Claro. a lo mejor el tener ese acto sexual te va a generar una serie de nerviosismos, de ansiedades, que no son buenas si al Claro. día siguiente tienes una competición. O sea que de alguna forma entiendo que la decisión depende de uno mismo en función de De su situación personal. de su situación y de su propio conocimiento en base a la reacción que piense que puede tener. Claro. Es decir, si le va a afectar en positivo o no. Bueno, en negativo, sí, sí. Pero un poco la tendencia es que en principio, digamos, según Sabrina nos comenta, la tendencia es que en principio la relación sexual no es contraproducente siempre que esté dentro de este perfil, Sí. ¿verdad? De hecho, la pérdida energética de la Claro. relación sexual es como comerte 4 galletas. O sea, no Claro. es tanta pérdida energética, por cuantificarlo. Claro, claro, O sea, sí. No vamos a perder nuestra marca personal No. en absoluto por haber tenido la noche anterior una relación sexual con nuestra pareja. Eso está, en principio, creo que bastante contrastado, ¿verdad? Bien, por hoy vamos a dejarlo aquí, Sabrina. Hemos hablado un poco de diferentes aspectos, diferentes conceptos que influyen de una forma u otra en nuestra actividad como corredores, como runners aficionados. El aspecto psicológico en todas ellas, de una forma u otra, está implicado. No sé, a mí hay un concepto que se me ha quedado grabado y creo, Sabrina, que con este podemos concluir. Es decir, utilizar un poco más nuestro sentido común, en definitiva, ¿no? Sí, que dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero yo recomiendo sentido común, coger todas las informaciones, cribarlas, seleccionarlas, intentar aplicar con tranquilidad las que nos parezcan y si tenemos alguna duda, acudir a un profesional en cualquier ámbito. Correcto, aquí lo dejamos por hoy, Sabrina. Muchísimas gracias. Sabrina Gracias a ti. Camaño es psicóloga deportiva de la Clínica Deportiva Llanes, donde existe la posibilidad dentro de vuestro gabinete de ofrecer orientación a cualquier deportista, no solamente hablamos de corredores, que necesite a veces este apoyo a nivel psicológico, ¿verdad? Sí, atendemos a cualquier tipo de persona, no solo de deportistas, ¿no? Pero Claro, deportistas de cualquier nivel, incluso niños, no hay problema. perfecto. Tenemos una dirección, tenemos un teléfono de contacto para más información. Sí, el teléfono es el 93 512 29 66. Vamos a repetirlo más despacio. 93 512 29 66. Pues, Sabrina, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Sabrina Camaño es psicóloga deportiva de la Clínica Deportiva Llanes.
Amb bones mans, amb Carles Aguilar.